Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, mis hermanos, le daremos paso a la palabra del Señor. El Señor me les bendiga.
Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos del Señor por la oportunidad de estar delante de ustedes, rindiéndonos para que el Señor hable, su Espíritu hable, tome esta palabra y le inspire a cada uno de nosotros, la revele, la muestre, que Él muestre su propósito, que Él se muestre como Él es, su carácter, su manera de ser. Cuando el Señor da su palabra, una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, usted que nos escucha y también los que hablan la palabra, es que conozcamos cómo es Él. Hay cosas que, y yo le comentaba a un hermano, a un joven, con relación a estas cosas, hay personas que están llenas de letra, están llenas del conocimiento de la letra, y cuando hablo del conocimiento de la letra, puede ser conocimiento de lo que es la palabra o conocimiento de las citas del profeta. Conocen su ubicación, conocen el párrafo, conocen qué mensaje, conocen el año, conocen la letra muy bien. Se la citan de memoria y no es que tenga nada de malo. Ojo, yo soy de los que creen que es como decía el hermano Galdona. El hermano Galdona siempre nos decía, métale a la computadora, porque cuando llegue el momento, la inspiración del Espíritu Santo, vendrá el Señor y va a recordar esa cita, esa escritura o ese párrafo inspirado que habló el hermano Branham, nos los va a recordar de acuerdo al momento y a lo que se esté hablando. Esa es una experiencia. Por eso, ¿cómo va a sacar algo que usted no ha introducido, no ha leído? Por eso usted debe leer la palabra, usted debe leer el mensaje. La intelectualidad, eso es lo que se conoce como intelectualidad. La intelectualidad es el cúmulo de conocimientos que usted tenga acerca de algo. En este caso, el conocimiento que usted tenga de la palabra o de los folletos del hermano Branham. Ahora, porque hay que separar las cosas para que se entiendan bien. Eso no tiene nada de malo, que usted tenga el conocimiento y que usted lo sepa y que usted lo recuerde y usted lo cite. Eso es muy bueno. Lo malo es cuando usted fundamenta su ministerio en base a sus conocimientos, a sus habilidades naturales. Basado en que usted conoce, usted puede recordar una cita, e inclusive usted puede armar un mensaje basado en su amplio repertorio de conocimientos del mensaje o de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Si no está el Espíritu Santo revelando y guiando, existen grandes posibilidades de que ese predicador no esté predicando la revelación del Espíritu, la revelación de la palabra en armonía. Puede, al tratar de unir las piezas, hacer un fallido rompecabezas. Y cuando el Espíritu toma la palabra, es una perfecta combinación desde Génesis hasta Apocalipsis. Repito, esa es una experiencia. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra que usted leyó, se la va a recordar y esas citas van a ir exactamente en las piezas o en los lugares correctos, confirmando la revelación de Dios. Porque Dios no se contradice. Dios no dice una cosa aquí y otra cosa aquí. No. Él mantiene una perfecta coherencia, una perfecta continuidad en la revelación. Yo le comentaba al hermano,
son ciclos que se repiten. Cada vez que Dios obra, como decía el hermano Branham, de la misma manera que al principio. Lo que cambian son los hombres, los protagonistas. Los instrumentos cambian porque el tiempo va pasando. Pero la metodología, la manera de hacer las cosas de Dios no cambia. Y en eso yo le comentaba a este joven, por eso es que es tan importante no solo conocer la letra, hay algo que es primordial para que usted pueda entender la armonía de Dios, y es conocerlo a Él. ¿Y a qué se refiere usted, hermano, cuando dice conocerlo a Él, conocer a Dios? Conocer cómo es Él, conocer cómo actúa Él, conocer los fundamentos de las cosas que Él habla y las cosas que Él dice, que están total, absoluta y completamente conformes a la palabra. Dios nunca obra algo contrario a la palabra. Cuando usted oye expresiones de que Dios hace lo que Él quiere, eso es cierto, pero Él no se sale de su palabra. O sea, ese es el balance que usted debe de entender al conocer a Dios, y eso se logra en la medida en que nosotros vayamos teniendo compañerismo conforme al tema, creando la atmósfera de fe. Mientras más creamos en nuestras vidas la atmósfera de fe, más compañerismo tendremos con el Señor, porque en esa atmósfera el Señor Jesús se va a mover. Y mientras más el Señor Jesús se manifieste y se muestre entre nosotros, más lo vamos a ir conociendo. Vamos a ir identificando a Dios en todas las cosas. Esa era la experiencia del hermano Branham. Por eso es que es tan maravilloso leer un folleto del hermano Branham, o oírlo como usted guste, o de la capacidad del idioma, que usted pueda, si puede entender el idioma inglés directo, está muy bien. Pero cuando uno lee un mensaje, o cuando uno oye al hermano Branham narrando episodios de su vida, experiencias que él ha tenido con el Señor, denotan la cercanía de él con Jesús, que él conocía a Jesús, él sabía cuándo era Dios y cuándo no era. Eso lo hacía era porque tenía compañerismo, él creaba una atmósfera de fe. En esa atmósfera de fe, Dios se movía y él sabía cuándo era Dios y cuándo, en la guianza del Espíritu, él decía, usted espere un momento. Cuando pasaban esas líneas de oración, él era inspirado y conocía, al conocer a Dios, conocía todo lo que tuviera que ver con Dios. Y por discernimiento y por la revelación que el Señor le daba, él se daba cuenta cuando alguien creía y cuando alguien no. Y a veces era inspirado a colocarlo a un lado, quédese aquí. Y esa persona miraba y miraba los milagros que Dios hacía por medio del hermano Branham, y ya el Espíritu le decía y miraba a ese hombre o a esa mujer cómo su fe iba creciendo. Ahora sí está listo para orar por usted. Cuando él decía esas expresiones, déjeme hablar 5 minutos con un hombre y una mujer y le diré si esa persona tiene el Espíritu Santo o no. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el hermano Branham decía eso? ¿Porque era un profeta? No, porque él tenía comunión con el Señor, porque él creaba una atmósfera de fe que lo hacía tener compañerismo con el Señor, y él conocía al Señor. Él identificaba a Dios. Yo le comentaba a ese hermano, es como usted con su familia. Cuando usted convive con sus padres, con sus hermanos, hay expresiones, hay actitudes que usted las ve, que usted las percibe.
que usted las discierne sin necesidad de palabras y usted ya sabe si esa persona está brava o está contenta o está incómoda o está ocultando algo o hay algo en su corazón que lo hace sentirse bien. Lo conoce, no necesita que esa persona se lo diga con palabras. Usted lo ve, yo le decía, tú lo ves con tus ojos y ya tú sabes que está contento o contenta. Ahora, ¿cómo logra un hombre conocer eso sin palabras? Porque convive con ellos y los conoce, ya lo conoce o ya la conoce. ¿Se dan cuenta? Convive con ellos. Así debe ser la experiencia de un hombre y de una mujer con Dios, de un cristiano. Debemos convivir en esa atmósfera de fe, conocer a Dios de tal manera que ya el Espíritu, ya conozcamos al Espíritu cuando se desagrada con algo, o cuando el Espíritu se agrada con algo, o cuando alguna expresión es del agrado del Señor o cuando no es del agrado del Señor, alguna actitud, ya sea de alguien o de nosotros, nos hace identificar a Dios en todas las cosas. Cuando vamos a la calle, cuando hablamos con alguien, cuando escuchamos una predicación de la palabra, podemos en nuestra atmósfera de fe identificar a Dios en ese predicador o en esa palabra que él predica. Podemos discernir la atmósfera que él crea, podemos discernir su intención. Ojo, esa es una experiencia, eso no lo hace solo la intelectualidad o el conocimiento de la letra. Eso lo hace la comunión del cristiano con Dios. Y eso solo se logra creando una atmósfera de fe. En esa atmósfera de fe, Dios se va a mover. Pero sepa y entienda algo, eso no va a ser fácil. Como ha sido hablado por el Espíritu Santo en los anteriores temas, vamos a enfrentar una resistencia del diablo en todas las cosas que vayamos a hacer, ya sea en la iglesia, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Nuestra atmósfera va a ir contra la atmósfera que hay en el mundo de incredulidad. Y usted, hermano, usted como que se equivocó, tal vez dirá usted dijo la iglesia. En la iglesia también hay incrédulos. El profeta bajo inspiración lo dijo y lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos discernido. Personas que son genuinos creyentes, personas que son manufacturadas y personas que son incrédulas a Dios, aunque digan que creen, aunque citen la palabra, sus acciones muestran que no creen. Ahora, ¿por qué llegan a eso? Porque se descuidaron en su atmósfera de fe, en su devocional personal. Se descuidaron, bajaron la guardia en esa batalla, en esa guerra, se descuidaron, bajaron el escudo, guardaron la espada y tal vez pensaron que con sus conocimientos que tienen de la Biblia o del mensaje dado por el Espíritu Santo, la revelación de la palabra a través del hermano Branham en sus predicaciones, tal vez al tener un amplio conocimiento de eso, cree que puede vencer la atmósfera que hay en el mundo y están equivocados. No se puede vencer la atmósfera de esa manera, solo creando la atmósfera espiritual. ¿Para qué? Para contrarrestar al diablo y sus demonios, para contrarrestar la atmósfera y la incredulidad que el diablo ha creado. Ya el diablo, porque ¿qué es lo que hace una atmósfera? ¿Qué es lo que hace un espíritu, ya sea el espíritu del diablo,
que el Señor lo reprenda en esta hora, o el Espíritu Santo. Convencer. El diablo ya ha convencido a mucha gente que Dios no existe, o que Dios es flexible, o que Dios no es fanático, o que Dios no tampoco es que Él guarda su palabra como dicen por allí, o hace que la gente no crea la interpretación que Dios está vindicando. Los convence el diablo de diversas maneras. Y cuando nosotros hablamos con unas personas que dicen creer la palabra, encontramos que sus palabras denotan incredulidad. No creen a Dios. Ojo, el hecho de que usted cite la Biblia o un mensaje del profeta, no necesariamente usted es un creyente. Sus acciones mostrarán si usted le cree a Dios. Recuerden, no es la letra, es identificar a Dios. La generación del Señor Jesús decían que creían en Jehová, decían que eran discípulos de Abraham, pero sus hechos demostraron que estaban rodeados de una atmósfera de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando vino la interpretación de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, no le creyeron. Antes le vituperaron, lo calumniaron, lo combatieron, lo resistieron, lo tentaron. Ahora, eso lo hace alguien que cree. Eso lo hace alguien que tiene la revelación del Espíritu Santo. Fíjense, examínense. Alguien con la revelación de Dios no hace eso, porque no se trata de solo expresiones. El sentido común indica que si alguien ve que Dios está en la escena, sería absurdo tratar de combatir a Dios. Hubo un hombre en el libro de los Hechos, un hombre lleno del conocimiento de la palabra, de la ley, como Gamaliel. Cuando él vio la manifestación de Dios en los discípulos, y cuando el Sanedrín se unió para decidir qué hacían con los discípulos del Señor Jesús, algunos ya pedían la muerte, pero Gamaliel tuvo temor, porque él discernió algo de parte del Señor, pero como su intelectualidad basado en el conocimiento farisaico bloqueó y detuvo la revelación del Espíritu, pero la atmósfera de fe que crearon los discípulos no la pudo obviar. En cuanto al conocimiento, estaba bloqueado, porque la interpretación de los fariseos, recuerden que Gamaliel era uno de los principales de esa secta, ya estaba bloqueado en cuanto a la revelación, ya no quería más nada con la revelación del Espíritu. Él se quedó con lo que le enseñó su papá fariseo y su familia farisea. Pero la atmósfera de fe que los discípulos crearon hizo que Dios se moviera y se manifestara. Y Gamaliel lo vio, y Gamaliel lo escuchó. Y Gamaliel, utilizando de sabiduría, les dijo a sus amigos del Sanedrín: tengan cuidado con esta gente, porque si no es Dios, esto se va a disipar. Pero si es Dios, no nos hallemos luchando en contra de Dios. Ahora, ¿por qué él dijo eso? Porque él vio la manifestación de la atmósfera que los discípulos habían creado. Los discípulos no fueron solo con letra o con conocimiento nada más. No,
Ellos fueron, como dijo el apóstol Pablo después, cuando le habló a los Gálatas, con demostración del Espíritu y de poder. No fue con letras solamente. Ustedes tienen que aceptar al Mesías, no. Como hacen algunos que supuestamente evangelizan. Ustedes tienen que aceptar al profeta, si no, no son salvos. Ojo, yo he escuchado esa expresión errada de muchos hermanos que dicen que creen el mensaje. El hermano Branham no murió por usted en la cruz del Calvario. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio no se basa en que Dios envió un profeta. Se basa en que Dios ha revelado su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Que si usted es un pecador, necesita arrepentirse. Y si usted es un religioso, debe renunciar a sus ideas religiosas y aceptar la palabra y la revelación de Dios. Pero no es el hombre, es Dios. Por eso, cuando esos discípulos fueron a predicar, ellos no fueron con solo, miren lo que dice aquí el profeta. No, la Escritura dice que fueron con demostración del Espíritu y de poder. Los dones espirituales se movían en sus ministerios porque ellos estaban creando una atmósfera de fe. Ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ellos crearon una atmósfera de fe. Y en esa atmósfera de fe los llevó a pararse valientemente a predicar a Cristo. Y predicar a Cristo es manifestar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que discernió Gamaliel. Nadie puede hacer estas obras si no está Dios con ellos. ¿Quién puede resucitar muertos? ¿Quién puede darle vista a un ciego? ¿Quién puede levantar a un paralítico? ¿Quién puede darle la vista a un ciego? ¿Quién puede darle audición a un sordo? ¿Quién puede sanar a un leproso? ¿Quién puede hacer que es el mayor milagro, que un pecador consuetudinario, sumergido en el más profundo pozo de pecado, ahora sea un cristiano y una cristiana santos, cambiados, limpiados, transformados? ¿Por qué? ¿Por la letra? ¿Por el conocimiento? No, por el poder de Dios, el Espíritu Santo cambiando, limpiando, transformando. Nadie puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. A alguien que está sumergido en las drogas, ¿puede acaso el conocimiento de la letra cambiar a alguien solo porque sabe algo? No. Lo cambia la manifestación del Espíritu Santo en esa atmósfera que el cristiano está llamado a crear. Solo en esa atmósfera se va a mover el Espíritu Santo y va a libertar a ese drogadicto. Porque ¿sabía usted que hay vicios de drogas que no han podido o no existe manera humana o médica o biológica para hacer que esa persona deje eso? Usted dirá, hermano, yo era un fumador y no fumé más. Yo me decidí y no fumé más. Bueno, tal vez usted venció a ese diablo tontico del cigarrillo. Pero muchos no han vencido a la heroína, al crack. Y ahorita están saliendo drogas más horribles que cambian la estructura biológica de las personas y los hace dependientes. Es una eterna lucha. ¿Quién puede libertar a un hombre así? Hay personas que no han podido vencer el licor. Pero ¿quién podría libertar esa vida? ¿Acaso el conocimiento de la letra? No.
la manifestación del Espíritu Santo en esa atmósfera de fe. En eso es que el cristiano ha fallado. El cristiano ha fallado en crear la atmósfera de fe. Porque en esa atmósfera de fe es cuando esa letra se activa. Ese fue el secreto del hermano Branham. Esa atmósfera de fe activó la letra. Hermano, la vivificó. Y ya no era letra solamente. Era la manifestación. Pero ¿quiénes son los responsables del por qué no se manifiesta esa letra? ¿Acaso es Dios? Nunca. Somos nosotros. Porque en esta guerra espiritual, nosotros no nos hemos preocupado por profundizar en la oración, en la rendición, en tener compañerismo con el Señor en todo lugar, en crear una atmósfera en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Antes convivimos con la atmósfera de incredulidad y a veces damos un paso hacia la incredulidad y a veces damos un paso hacia la fe. Y en esa ambigüedad es que muchos se han movido. De repente tienen suficiente fuerza para vencer una enfermedad, pero cuando viene una prueba, sucumben ante la atmósfera de incredulidad. Cuando viene el reto de fe, muchos se esfuerzan y crean en esa atmósfera, entran en desesperación delante del Señor y crean la atmósfera de fe y el Señor les da la victoria. Pero cuando viene otra prueba, sucumben ante la atmósfera de incredulidad. Ahora, esa inconstancia es la que nos ha afectado a todos. Por eso este tema de la atmósfera de fe contra la atmósfera de incredulidad debe ser algo que nos lleve a reflexionar qué clase de vida nosotros estamos reflejando. ¿Realmente conocemos a Dios? Porque eso es lo que produce el crear la atmósfera de fe. Conocer las partes, en el hogar, en el trabajo, y sabemos cuando el Señor está a nuestro lado, guiándonos, ayudándonos, dándonos la victoria en nuestras vidas espirituales. Por eso en esta hora vamos a leer dos escrituras que puedan ser de ayuda para usted y para mí acerca de este tema, para que usted las tome y usted asuma la actitud o asumamos la actitud correcta ante la atmósfera que está en el mundo. Una de ellas, ya vamos a leer una, primero vamos a leer una, que es Romanos, el capítulo 4, desde el versículo 16 al 21. La otra va a ser una que leímos la semana anterior. Pero primero vamos a leer Romanos, el capítulo 4, en los versículos del 16 al 21. Les invito a que, si no tienen Biblias, entonces, como dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y si tiene una Biblia, entonces, ábrala y lea junto con nosotros. Romanos, el capítulo 4, versículos 16 al 21, leemos en el nombre, y escuchamos también, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son.
Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Y leemos el versículo 22. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Amén. Ahora leemos la escritura de Mateo, el capítulo 11, el versículo 12. Voy a dejarlo marcadito por aquí. Ajá. Mateo, el capítulo 11. Eso lo leímos la semana pasada y vamos para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Leemos la escritura hasta aquí. Les invito a que inclinen sus rostros para orar y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por permitirnos abrir esta preciosa palabra bajo la inspiración de tu Espíritu Santo y hablarle a tus hijos quienes están esperando y ya han recibido en parte la enseñanza de la palabra. Señor, háblanos a todos en esta hora, como lo has estado haciendo al comenzar este servicio. Tú nos has hablado a todos y vas a continuar hablándonos a todos. Porque, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros, quieres darnos abundante palabra, abundante revelación. Tú quieres mostrarte como tú eres. Tú quieres que tu pueblo te conozca. Así como el esposo conoce a su esposa porque convive con ella y la conoce y la ve todos los días, sabe cuáles son sus costumbres, así la esposa debe conocer a su esposo porque convive con él. Así queremos conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro compañerismo contigo se estreche más y más para la gloria de tu nombre. En ese compañerismo, en esta atmósfera que queremos crear, Señor, muévete en medio de este grupo que por la fe estamos escuchando en esta hora. Derrama de tu Espíritu Santo. Trae revelación a los corazones. Trae liberación a las almas. Señor, sana todo cuerpo enfermo en esta hora. Que en esta atmósfera de fe tú te puedas manifestar y mostrarte como Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que toda confusión sea disipada en esta hora y que tu fresca revelación celestial venga a nuestros corazones y nosotros podamos verte como tú eres, el precioso Jesucristo de todos los siglos, lleno de amor, de justicia, y que quieres guiarnos y quieres darnos dones y que quieres bendecirnos y que quieres tener más y más compañerismo con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el tema de la atmósfera de fe contra la atmósfera de incredulidad. Fíjense, como veníamos hablando, estamos llamados a tener esa comunión como un esposo y una esposa. Y tal vez el Señor nos ayude a tocar sobre eso, sobre ese tipo tan importante.
cómo el esposo conoce a su esposa y cómo la esposa debe conocer a su esposo porque conviven en esa atmósfera. Pero no crean que porque se conocen no van a tener luchas. Claro que van a tener luchas. Pero esa armonía, esa atmósfera de amor que ellos van a crear es lo que los va a ayudar a vencer toda diferencia y toda posible desaveniencia que ellos pudieran tener con relación a las cosas, porque en el caminar de una vida matrimonial siempre hay criterios y siempre hay puntos de vista distintos. Pero si él la conoce a ella y ella lo conoce a él, ¿qué van a hacer ellos? Se van a unir más. Fíjense, están llamados a unirse más y a crear una atmósfera de amor y de entendimiento. ¿Para qué? Para que todo problema sea solucionado. Ese es el gran secreto de un matrimonio. Cuando en amor crean una atmósfera para vencer toda desaveniencia y todo problema que pudiera surgir durante sus años de matrimonio. Así estamos llamados nosotros, que nos podamos unir con nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos que enfrentar esa atmósfera de incredulidad que hay en el mundo. Pero para poder crear esa atmósfera de fe, esa atmósfera celestial en nuestras vidas, estamos llamados a ser valientes. Fíjense esto. Estamos llamados a ser valientes para crear la atmósfera de fe en la cual nuestro Señor Jesucristo se va a mover con nosotros. Porque usted dirá, pero es que Él está en nosotros, porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Yo le digo a usted, amén y amén. Pero si usted no crea esa atmósfera, Él no se va a manifestar. Porque va a ser el equivalente a como que, no me gusta andar contigo, yo ando solo. Usted quiere que Él camine con usted en donde quiera que usted vaya. Vaya creando esa atmósfera, hable de Él, testifique de Él. Siempre, ante toda circunstancia, hable de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está en sus estudios, en su trabajo, si usted habla de Él, le van a decir, pero ¿por qué tú estás hablando del Señor Jesucristo? Aquí este no es una iglesia. Guárdese su religión. Y esa atmósfera de incredulidad va a tratar de que usted eche para atrás. Pero para eso se requiere valentía, porque es una guerra espiritual. No deje que el enemigo opaque su fe. No lo permita. No permita que cuando usted salga a la calle, usted se deje opacar su revelación. No permita que usted salga a la calle sin Él. No vaya a salir sin su esposo. No vaya a salir sin Cristo. No vaya a salir sin haberse encomendado al Señor en la presencia del Señor junto a Él. No que Él la mande a usted, sino que su esposo vaya con usted. Porque usted no estará sola. Porque si usted está sola, pueden haber muchos que le digan cosas. Pero si está con su esposo, no. ¿Se dan cuenta? En esa atmósfera debemos nosotros luchar y debemos ir con nuestro Señor Jesucristo. Y si enfrentamos una situación, el Señor se hará presente y nos dirá qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos hacer y decir para contrarrestar esa atmósfera de incredulidad. ¿Por qué? Porque esas cosas vienen vienen a veces muy sutiles, para que usted comprometa la palabra, para que usted ponga a Dios como mentiroso, o que usted termine diciendo mentiras, o que usted para recibir algo termine mintiendo, o renegando, y usted dice en su corazón, pero bueno, voy a hacer esto porque si no, no me dan esto. Cositas sencillas, que tal vez usted piensa que no influyen, pero sí influyen.
porque eso hace que usted reniegue de Cristo, que reniegue de su esposo. Y en esa atmósfera de incredulidad, usted cree que nuestro Señor Jesucristo se va a mover, que lo va a acompañar a usted. No, antes lo contristará, lo pondrá triste. Hermano, no resista al Espíritu Santo. Sea valiente, seamos valientes para enfrentar esa atmósfera. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué tengo que ser valiente? Le voy a dar, a veces se entiende mejor lo que Dios espera de nosotros cuando leemos un concepto. Y ojo, hasta eso debe ser guiado por el Espíritu. Hay muchos que tropiezan con eso. Pero los conceptos, yo he visto en eso que les estoy diciendo de crear la atmósfera de fe, hemos aprendido a conocer más y más a nuestro amado Señor Jesucristo. Y hemos notado que cuando la Escritura da un concepto es total y absolutamente específico. Dios no se equivoca. Cuando Dios dice una palabra, más vale que si usted no lo sepa, lo investigue. Les voy a ayudar porque tal vez usted ha utilizado esa palabra valiente. Y es bueno que usted sepa exactamente el concepto de esa palabra bajo la guianza del Espíritu. Valiente, que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es ser valiente, lo repetiré. Que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Fíjense, arriesgadas o difíciles. Normalmente el sentido común ante algo que es peligroso uno se aleja. Pero en este reto no podemos evitarlo, tenemos que enfrentarlo. Tenemos que pararnos en lo que decimos que creemos. No hay manera de evitar eso. No hay manera de evitar eso. Cuando nosotros oramos al Señor y nosotros le recordamos al Señor una promesa, automáticamente tenemos que ser valientes, porque vamos a entrar a un terreno en donde el diablo va a resistir que esa palabra o esa promesa se cumpla. Si usted está orando por sanidad, el diablo lo va a resistir con la atmósfera de incredulidad. Si usted está orando por su familia, el diablo se va a levantar creando una atmósfera de incredulidad y haciendo que sus hijos y su familia se porte más mal todavía. Pero necesita ser valiente. O sea, actúa con valor. Yo le creo a mi Señor Jesucristo. Yo creo la palabra. No importa los síntomas. No importa lo que el diablo diga. Yo le creo al Señor. El Señor es mi sanador. Él va a traer a mi familia a la salvación. ¿Se dan cuenta? No lo que, como acabamos de leer en Mateo, en Romanos, el capítulo 4, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es valentía. ¿Cómo podía un anciano tener un hijo con una mujer que también era una anciana y que para colmo era estéril? Porque Dios lo dijo. Porque el Señor lo prometió. El Señor lo dijo. Y para él fue suficiente. Y él se paró valientemente con esa palabra por 25 años. Fíjense, y no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto. Para lograr eso, él tuvo que tomar el escudo y la espada del Espíritu, el escudo de la fe y la espada del Espíritu y avanzar día a día, confesando, creyendo y actuando en consecuencia a eso que él decía que creía. Dios lo tomó en cuenta. Dios lo justificó. Dios dijo, él cree. Ahora,
eso no era solo el conocimiento intelectual y decir, bueno, el Señor dijo hace mucho tiempo que mi simiente iba a ser padre de muchas naciones. Que por padre de mucha gente te he puesto. Él no lo tomó solo como un eslogan. No, él lo creyó. Y tal vez cada vez que iba a esos lugares a vender la carne de las ovejas, o la leche, o la lana, él decía, voy a tener un hijo. Y por supuesto, nunca falta esa atmósfera de incredulidad y gente que no cree. Pero Abraham, tú estás hablando en serio. Tú eres un anciano. ¿Hace cuánto dices tú que Dios te dijo que te iba a dar un hijo? Vamos a suponer, hace 15 años. Abraham, eso te lo dijo cuando tenías 65 años, ahora tienes 80. Abraham, tú estás pensando bien lo que estás diciendo. Porque mira, la gente está diciendo que tú eres loco. Que como un anciano y una anciana van a tener un niño. Yo te entiendo, Abraham, que tú querías de todo corazón tener un hijo. A mí me duele también, le dirá el diablo también a Abraham, o le habría dicho. A mí me duele que no hayas tenido un hijo, pero yo te recomiendo que vayas a un psicólogo para que superes ese trauma y él te dará alternativas, a veces sembrando maticas o criando perros o gaticos y eso hará que eso se te pase. Y fíjense, si Abraham hubiera escuchado eso, porque las palabras crean una atmósfera. Si Abraham le hubiera puesto oído a eso, dirá, es verdad, yo creo que he esperado demasiado. Vamos a ver si adoptamos un niño por ahí. Imagínese. Hubiera él debilitado su propia fe. Si él hubiera accedido o hubiera cedido ante esa atmósfera de incredulidad, no hubiera habido un Isaac. ¿Se dan cuenta? Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Él no miente. Él es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Cuando Él dice que Él es Jehová, nuestro sanador, Él lo cumple. Cuando Él dice que Él, nuestro libertador, Él lo cumple. Cuando Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, cuando nos prometió que no nos dejaría ni nos desampararía, Él lo cumple. Todas las 24,000 promesas de la Biblia, Dios las cumple. Y toda promesa que le haya revelado Dios a usted, que ahí no se enmarcan las 24,000 promesas que solo aparecen en la Biblia. Cuando Dios le promete algo a usted, pueden ser muchas más. Eso Dios lo va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que haría que no se cumpla? Si usted cede a la atmósfera de incredulidad. Si usted, en vez de valientemente resistir los embates de la incredulidad, usted baja el escudo y guarda la espada. Allí será derrotado y usted no podrá alcanzar la promesa. Nuestro ejemplo es Abraham. Eso es valentía. Como él, por la fe, por la revelación, avanzó 25 años confesando una promesa. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. No, él no dio lugar a esa atmósfera de incredulidad. Antes fue esforzado en fe. Hizo un esfuerzo, fue valiente. Cuando en la calle le dicen,
pareces una vieja vestida con falda. Ponte pantalones, píntate la cara, córtate el cabello. Todas las mujeres del mundo lo hacen. Si usted le da lugar a esa voz de incredulidad, entonces usted dará un paso hacia atrás. Y usted cada día le pondrá oídos al mundo. Y tal vez el diablo en esa atmósfera de incredulidad le lleve religiosas, así llamadas cristianas de denominaciones, las cuales les enseñan a romper la palabra. Mira, Dios me bendice y yo uso pantalones. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo y no ha creado una atmósfera de fe, usted va a sucumbir ante eso. Porque yo le comentaba, hermanos, una de las cosas que lamentablemente uno nota cuando una dama se descarría, lo primero que hace es colocarse un pantalón, cortarse el cabello, pintarse la cara y ponerse un zancillo. Pareciera que solo cuando dan un paso hacia afuera, enseguida son arropadas como una ola por esa atmósfera de incredulidad, porque no mantuvieron su escudo adelante. Por eso, sea valiente, con determinación, actúa ante situaciones difíciles. No crea que es fácil enfrentar esa atmósfera de incredulidad. No es fácil que limiten o condicionen un empleo a que usted rompa la palabra. Y cuando usted diga, yo no voy a romper la palabra, y cuando usted voltea hacia atrás, ve a sus hijos hambrientos y ve la necesidad de comida. Hermano, se requiere valentía para decirle al diablo no en su cara, confiando en que el Señor era poderoso para cumplirle a usted, porque la Escritura dice que Dios honra a los que le honran, pero los que lo tuvieren en poco serán viles, dice la Escritura. No dudó con desconfianza la promesa del Señor Abraham. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Cuando a lo mejor venía un achaque, él decía, gloria a Dios. Y el cuerpo decía una cosa, decía, te estás poniendo más viejo. Pero la revelación en su corazón, él tomaba y creaba la atmósfera y decía, gloria a Dios. Lo que Dios dijo, estoy plenamente convencido que Él es poderoso para hacerlo. Él me va a cumplir. Dios lo dijo. Nosotros podemos cambiar una situación con nuestra oración, creando una atmósfera, pero a veces hemos sido cobardes, hemos sido temerosos de lo que dirán o de las burlas que pudieran venir cuando usted se para en la palabra y valientemente usted crea la atmósfera. No se trata de que usted sea un pájaro raro que diga, yo creo esto y no me importa lo que los demás digan. No se trata de eso, entienda. Se trata de que lo que usted cree debe tener una vindicación y una respuesta de Dios. Porque el que va a mostrar que su fe está correcta es Dios. Y cuando Dios vindica, como hablamos de los discípulos del Señor Jesús, entonces conviene que usted identifique a Dios, como hizo Gamaliel, porque no se trata que alguien solo diga palabras, pero cuando yo veo al Espíritu vindicando, más vale que me detenga y diga, ¿será esta la verdad, Señor? Si esta es la verdad, muéstramela. Si esta es la verdad, si esto es lo que tú quieres que yo haga y crea, Señor, muéstrame, porque a mí me enseñaron distinto. Yo quiero ser sincero. Una sinceridad aplicada para establecer una verdad. Para llegar a la verdad y al ser revelada la verdad, abrazar la verdad y obedecerla. Para eso se requiere
valentía, se requiere decisión, una acción con valor. Pero no es fácil cuando lo señalan a usted o cuando le dicen que usted está errado en lo que usted cree. Pero cuando usted sabe que el Espíritu se lo ha revelado y ve la vindicación de Dios, entonces es la hora de afirmarnos en la verdad, de crear esa atmósfera y contrarrestar al diablo con todas sus dudas. O usted, hombre, que lo condicionan su obediencia a la palabra, cuando lo invitan a actos que usted sabe que lo van a perjudicar en su vida espiritual, o andar en compañías y en conversaciones que usted sabe que lo van a perjudicar en su vida espiritual. Debe ser valiente para contrarrestar esa atmósfera de incredulidad. Debe hacerlo. O usted, padre de familia, cuando toque pararse en su hogar y crear y establecer las reglas de la palabra para que todos los que vivan bajo su techo obedezcan la palabra, eso se requiere valentía, porque es muy fácil ceder, pero pararse en la palabra y decir, esta es la verdad, y en este hogar todos vamos a honrar al Señor, eso no es fácil. ¿Cuántas derrotas no ha sufrido el creyente por no crear la atmósfera? Porque en todas vemos a Dios, lo identificamos, los estudios, en los liceos, en las universidades, eso está pervertido. Ya ahora no se puede confiar, ni siquiera porque en la infancia, en la primaria, niños de 7, 8, 9 años, padres cristianos, no se confíen. La atmósfera de incredulidad es tan horrible que es necesario que usted aplique la señal para con ellos. Ore por ellos para que esa atmósfera no los arrope, esa atmósfera de incredulidad. O aún en el movimiento de las iglesias, cómo se ha metido el diablo con espíritus conformistas, espíritus religiosos, que llevan al pueblo o a muchos que están llamados a manifestar a Dios en fe, a ser incrédulos ante el movimiento del Espíritu Santo. Hermano, es una guerra espiritual. Usted no puede obviar eso. Hubo un personaje en la Biblia que enfrentó una situación y le fue exhortado a que fuera valiente, y tal vez todos ustedes ya saben a qué me refiero, a Josué. Iba a entrar a un terreno, a una tierra en donde tenía que conquistar cada palmo de terreno. En el terreno del trabajo, en el terreno de los estudios, en el terreno de la familia, en el terreno de las iglesias, en el terreno personal. Hermano, había una guerra delante, pero el Señor lo que le dijo a Josué es lo mismo que nos dice a todos nosotros hoy. Fíjense, Josué, el capítulo 1, miren lo que dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escuchen bien, hay una promesa, pero esa promesa está condicionada. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa promesa también va para usted y para mí. Nadie con la atmósfera de fe puede a usted vencerlo. No pueden, el diablo no tiene más poder que el Señor Jesús. Como yo fui con Moisés, seré contigo. Así como yo fui con el hermano William Branham, también seré contigo. Así como yo fui con esos valientes hombres que nos antecedieron, así yo seré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Hermano, en esta guerra estamos protegidos, pero escuchen, esfuérzate y sé valiente. Era una guerra, la cosa no era un picnic o un camping o un campamento. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjense que esto es un tipo de nuestra posición en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es una conquista. Creando esa atmósfera, el Espíritu nos va a ir guiando a que ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. En esa atmósfera, siendo valientes, porque van a surgir tentaciones por todos lados. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, tomar la palabra y obedecerla no va a ser fácil en un mundo de incredulidad que está fundamentado en maldad, en donde no lo van a aplaudir a usted porque usted obedece la palabra. Antes va a ser señalado, criticado, va a recibir la burla del mundo. Esfuércese, hermano y hermana, sea valiente. Lo van a llevar a retos en donde usted tendrá que elegir la palabra o las 3 moneditas que usted se va a ganar en ese trabajo. No te apartes de la palabra, de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres, para que Dios esté allí, porque Dios irá adelante guiando nuestro camino. El libro de esta ley, la Biblia, nunca se apartará de tu boca, hermano. La atmósfera se crea con lo que hablamos y con lo que vivimos. Por eso, el libro de esta palabra no se aparte de su boca. Cuando alguien le hable algo, respóndale conforme a la palabra. Si alguien le invita a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, respóndale conforme a la palabra. Nunca se aparte, porque solo así usted podrá crear esa atmósfera, y en esa atmósfera de fe es donde nuestro Señor Jesucristo se va a mover. Antes, hermano, escuchen esto. Y el tiempo se terminó. Antes, fíjense, escuchen, de día y de noche meditarás en él. Hermano, hasta en la noche cuando uno va a dormir, hasta cuando uno va a dormir, porque también viene batallas en los sueños, hermano. Hermano, son muchas cosas. Esa atmósfera no debemos dejarla ni de noche, ni de día, ni en la madrugada, ni en ninguna hora. Meditemos en Cristo, meditemos en su obra, meditemos en lo que Él hace. Y vendrá el Señor y nos rodeará y tendrá comunión, conoceremos a nuestro esposo y nuestro esposo nos conoce a nosotros. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la Biblia, en los mensajes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ¿cómo le va a ir mal a alguien que ha colocado a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación? Que ha puesto al Señor adelante, porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo alguien que confía en Cristo le va a ir mal? O que se encomienda al Señor para que Él lo guíe para hacer su voluntad perfecta, ¿cómo le va a ir mal, hermano? Dios no guía a nadie a la mentira. Dios no guía a nadie al error o a una trampa. El Espíritu Santo me guió a una trampa, ¿verdad que ustedes nunca van a escuchar eso? Por supuesto que no lo van a escuchar, porque Dios es fiel. Él es nuestro guiador, Él es la luz que nos guiará a través del camino.
En esa atmósfera, porque en esa atmósfera donde vayamos caminando, hay luz. Y vamos caminando. Y si es una atmósfera de incredulidad en donde caminamos, esa atmósfera de fe, lo que creemos, nos guiará para hacer lo correcto delante del Señor. Y viene en esta escritura que es muy conocida por todos. Y con esta termino. Mira que te mando. Es una orden. Es una orden, hermano. No es una alternativa. Es una orden del Señor. Mira que te mando. Tú quieres vencer, es una orden. Que te esfuerces y seas muy valiente. Entre paréntesis. Actúa con valor y determinación ante las situaciones difíciles. ¿Se dan cuenta? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, será contigo, conmigo, en donde quiera que fueres. ¿En donde quiera? Sí, porque Él va a guiar nuestro camino. ¿Estaremos dispuestos a obedecer la orden de nuestro Señor Jesucristo de crear la atmósfera de fe? Lo haremos, actuaremos con valentía. Si viene el reto, nos quedaremos, aunque todo nos dé la espalda, y nos quedaremos con nuestro amado Señor Jesucristo y su palabra. Es su decisión. Decida en esta hora. Tome el escudo, tome la espada y avancemos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Señor, ayúdanos a todos a crear la atmósfera de fe. Es una orden lo que tú nos das en la palabra y en esta hora obedecemos lo que tú nos dices, Señor. Pero, Señor, oh Dios, queremos, Señor, en esa atmósfera de fe, buscar la fuerza y la valentía para pararnos por amor ante lo que tú nos has dicho que debemos pararnos y testificarnos. Señor, que tú eres Jesucristo y que hay un pueblo que no ha vendido su primogenitura ni sus convicciones en la palabra. Antes te cree, recibe la revelación y obedece lo que tú nos das. Gracias te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo en esta hora. Que tu pueblo tome el escudo y la espada y tomemos la palabra y empecemos a crear la atmósfera de fe en nuestras vidas, en nuestros hogares, en todo lugar para que tú nos prosperes y para que tú nos bendigas. Te damos la gloria y la honra. Sé con nosotros, Señor. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Les invitamos para mañana a las 6 a otro servicio especial en la señal del Tabernáculo de Ebenecer y todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Y los sábados a las 2 estamos en el cierre de el día de oración. Todos los días la iglesia está llamada a orar, a buscar al Señor. Los que no tienen el Espíritu Santo, búsquenlo. Búsquenlo, es la gran oportunidad. Y para orar, para que Dios haga algo en nuestro medio. Porque fíjense, la atmósfera de fe que nosotros pudiéramos crear es lo que va a cambiar no solamente nuestro entorno, sino el entorno en el mundo donde vivimos. Recuerden, la atmósfera de fe. Y para eso debemos buscar al Señor en oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, el culto en vivo. Por eso nos conviene ser valientes a todos nosotros. Tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra los embates y las amenazas del enemigo. Tomemos la palabra del Señor. Creemos la atmósfera de fe día y noche para que nuestro Señor Jesucristo, como dice esta escritura que acabamos de leer, será contigo en donde quiera que vayamos. Tomaremos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Creámosle a Dios,
creamos la atmósfera de fe. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.